El saludo cordial de siempre para todos los que nos siguen a través de este canal y la oportunidad de poder seguir hablando de los eventos proféticos para esta temporada. Para esto quiero leer el libro de Hechos de los Apóstoles que tengo aquí abierto en el capítulo número 1, los versículos 1, 2 y 3, que dice de esta manera: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Qué importante, ¿no?, es esta palabra, porque aquí dice que el día en que él fue recibido arriba en los cielos, dice que él estuvo dándole ordenanzas a los discípulos, a los apóstoles, y fue alzado al cielo a través de una nube, sigue diciendo la palabra de Dios. Pero en el mismo libro, el capítulo 3 y el verso 21, dice que es necesario, dice, que el cielo reciba a Jesucristo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. O sea, que Él no va a volver hasta que todas las cosas sean restauradas, es lo que nos dice el versículo. Pero volviendo al tiempo de restauración de todas las cosas, también los mismos discípulos en este primer capítulo que he leído, pero los versículos 6 y 7 voy a leer también, porque dice de la siguiente manera: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es el que iba a traer el conocimiento de estos tiempos o de estos eventos proféticos, para que ellos no pudieron entender seguramente. Por eso le dijo que estas palabras realmente no la podían sostener ellos, pero que cuando venía el Espíritu Santo iban a tener el entendimiento. Pero aquellos tiempos que eran tiempos futuros para ellos son los tiempos presentes para nosotros. Así que la palabra de Dios que estamos leyendo en esta oportunidad nos está diciendo, ¿sí?, que recibiremos poder para poder discernir todas las cosas y todos los tiempos, ¿sí?, los tiempos actuales, los cuales estos tiempos se definen como tiempos crono, porque son los tiempos que nosotros manejamos, son los tiempos que nosotros conocemos. Pero también el escritor a los romanos, en el capítulo 13, nos dice: y esto conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra redención. Entonces, quiere decir que los tiempos que estamos viviendo son los tiempos que esta palabra estaba apuntando como los tiempos proféticos de Dios, como los tiempos, en los eventos proféticos que Dios en estos tiempos iba a realizar. Así que sabemos que en estos tiempos que nosotros conocemos, ¿sí?, por los tiempos cronos, ¿sí?, están sucediendo muchos de estos eventos que el Señor habló o anunció que iban a acontecer, como por ejemplo el calentamiento global, como la variación del clima, porque en un tiempo de invierno como ahora hay días que parece días de verano. Entonces hay cosas que están sucediendo y que Jesús mismo habló en el libro de San Lucas. También quiero leer un pasaje de la palabra de Dios, donde en el capítulo 21, los versículos 25 y 26, Jesús también habló de estas cosas, donde dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra,
porque la potencia de los cielos serán conmovidas. Aquí Jesús hablando acerca del bramido del mar y de las olas, pero no solamente el mar, sino que el viento mismo emitirá su sonido, su voz, y traerá o infundirá temor, porque yo me acuerdo cuando era chico, escuchábamos el rugir del viento. Era una temporada donde cuando se avecinaba un tiempo de tormenta, un tiempo donde se escuchaba fuertemente el rugir del viento, y la verdad que causaba o infundía temor en cada uno de lo que escuchábamos. Pero también está hablando de que Dios va a traer en estos tiempos los tiempos Kairos, que son tiempos diferentes, tiempos donde se va a ver cosas diferentes. No solo en las áreas naturales, sino también en las áreas sobrenaturales. Y cuando hablamos de las áreas sobrenaturales, tenemos que hablar de la iglesia de Jesucristo, donde está anunciado para estos tiempos que se vería la gloria de Dios, también que iba a ser notorio los eventos proféticos hablando acerca de la manifestación de milagros superlativos. Y todo lo que hemos visto que se ve en medio de la iglesia de Jesucristo en estos tiempos, no es todo lo que Dios puede hacer, no, es solamente el principio de lo que Dios va a hacer, porque Dios todavía no manifestó en plenitud todo el poder de su gloria, todo lo que Él prometió que iba a hacer en estos tiempos. Pero es necesario también que la iglesia de Jesucristo pueda entender, ¿no?, y pueda recibir la palabra, donde el mismo Señor Jesús, en Efesios capítulo 4, los versículos 11, habla precisamente de que Él instituyó, vamos a decir, al ministerio de la iglesia, diciendo que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Entonces quiere decir que como la palma de la mano, ¿sí?, así funcionan los 5 ministerios de la iglesia, que fue instituido para edificación de la iglesia. Entonces, cuando estudiamos anatomía del cuerpo humano, el primer dedo que nombra, el número 1 que nombra, es el pulgar, ¿sí?, porque es el que tiene habilidad y mayor fuerza, y puede conectarse con los otros dedos de la mano con facilidad, no así los otros que tienen que a veces como que rozarse, ¿no?, pero no tiene la habilidad que tiene. Entonces se define en el orden escrito en Efesios capítulo 4 y el verso 11 que el primero es el apóstol, porque este es el orden bíblico. El segundo es el profeta. El tercero es el evangelista, el cuarto es el pastor y el quinto es el maestro en la palabra. Ahora, la palabra de Dios nos dice que de esta manera debe ser edificada. En ningún momento Dios habló que iba a ser edificada la iglesia a través del consejo de ancianos o tampoco de otros consejos como el consejo pastoral, sino que Efesios capítulo 2 y el versículo 20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la mayor o la piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, el orden de Dios es que primero, como en los dedos de la mano, el pulgar representa al apóstol, el segundo, que es el profeta, porque es el que apunta, el que señala, el tercero, que es el más largo, es el evangelista, porque lleva más lejos. El cuarto es el pastor, porque es donde va el anillo, el que tiene el compromiso de guiar a la iglesia. Pero el quinto, el más chiquitito, es el maestro en la palabra, porque es el único que puede entrar en nuestros oídos y transmitirnos la palabra y la voluntad de nuestro Dios. Todas estas cosas deben ser alineadas por Dios, porque dice: no vendrá hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y es necesario que estas cosas sean restauradas para que podamos ver la manifestación de su gloria. Todas las cosas que Dios habló que en estos tiempos iba a suceder, pero que no estamos viendo todavía, porque tiene que, de esta manera, tiene que conducirse la iglesia del Señor. Así que sabemos que estos eventos proféticos están señalados precisamente para los tiempos actuales.
Padre. Por eso es que necesitamos nosotros cada día hablar de la bendición que tiene la palabra de Dios y poder acercarnos a Dios. Así que en estos segundos que me quedan, quiero también saludar a aquellos que hablan conmigo, que ven el programa y que les es de mucha bendición. Así que Dios les siga bendiciendo y bueno, y será hasta una nueva oportunidad cuando el Señor así lo permite. Bendiciones para todos.